Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es muy grato poder encontrarnos nuevamente y poder comenzar con el desarrollo de nuestra asignatura. Y para poder entrar al estudio de los diferentes tipos penales que han sido establecidos por el legislador, esto que se denomina también los delitos en particular, nosotros tenemos que recordar un poco de lo que es la teoría del delito, ¿no? Para esto, he tomado en consideración dos definiciones, la del mexicano Eduardo López Betancourt y la más conocida y una que se usa incluso, que pueden encontrarla hasta en Wikipedia, creo yo, que es la del español Francisco Muñoz Conde. A ver, ¿qué nos dicen estos autores sobre lo que es la teoría del delito? La teoría del delito, nos dice Eduardo López Betancourt, es una parte de la ciencia del derecho penal, solo una parte, ¿no? No lo es todo, es decir, el derecho penal va más allá, ¿no? Tiene la teoría de la pena, tiene el régimen penitenciario, tiene estudios tiene objetos de estudio sumamente amplios. Entonces, es una parte de la ciencia del derecho penal y esta comprende el estudio de elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. Los elementos positivos que forman parte de esta teoría del delito configuran la existencia del delito, ¿no? Los elementos positivos, estimados estudiantes, van a ser justamente la acción, que va a ser estudiada por la teoría de la acción, esta conducta que debe desempeñar el sujeto activo, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿no? Si concurren estos cuatro elementos, estos que Zaffaroni ha denominado filtros, nosotros estamos efectivamente ante un delito. Es un medio analítico, nos dicen los autores. La teoría del delito además nos permite realizar una crítica, ¿no? Poder criticar también el sistema penal. Pero también hay elementos negativos en la teoría del delito. Es decir, que nosotros no solo vamos a estudiar en la teoría del delito cuándo hay delito, sino también cuándo no hay delito, ¿no? Los elementos negativos entonces van a ayudarnos a constituir la inexistencia del delito, ¿no? Lo contrario de la acción va a ser la inexistencia de la acción. Ese va a ser el elemento negativo, ¿no? Lo contrario de la tipicidad, el elemento negativo de la tipicidad va a ser la atipicidad, ¿no? Cuando una conducta es atípica, entonces la conducta no va a poder tener consecuencias dentro del ámbito del derecho penal, ¿no? La antijuridicidad tiene también un elemento negativo, ¿no? Que son las causas de justificación, dentro de las cuales ustedes han estudiado a figuras como la legítima defensa y también el denominado estado de necesidad, ¿cierto? Entonces, la teoría del delito va a estudiar estos elementos. ¿Qué nos dice al respecto Francisco Muñoz Conde? Que tiene una obra de verdad sumamente interesante y sumamente bien desarrollada, ¿no? Él nos dice que la teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el cual peldaño a peldaño se van elaborando a partir del concepto básico de acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, la teoría del delito nos va a dar ciertos elementos esenciales con los cuales vamos a poder determinar qué conductas podrían llegar a ser delitos, ¿no? Y tienen que concurrir necesariamente estos elementos. Empezamos entonces, aquí tenemos los cuatro elementos, obviamente algunos autores, como ustedes ya me han manifestado, también en el momento que nosotros hacíamos la clase de introductoria, adicionan esto de la punibilidad, sin embargo, en la teoría del delito está sustentada bajo estos cuatro pilares, ¿no? La punibilidad sería algo incluso que podría considerarse hasta posterior. Empezamos entonces refiriéndonos a la teoría de la acción. ¿Qué es la acción? La acción, de manera simple,
va a ser la exteriorización de la voluntad, ¿no? La acción va a ser todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Y en el derecho penal, solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Y la voluntad, nos dicen Carlos Muñoz Conde, la voluntad siempre va a implicar una finalidad, ¿no? La dirección de la acción, entonces, el destino de la acción se va a realizar en dos fases diferentes. Antes de desarrollar la acción hay una fase interna que se va a desarrollar en el fuero interno, ¿no? En este se van a desarrollar la planificación y también se van a encontrar las intenciones que tiene uno. Una fase interna que sucede en la esfera del pensamiento del autor. Tenemos además una fase externa. Y en la fase externa, el autor procede a la realización de aquello que tenía mentalizado, de aquello que tenía en su pensamiento, lo va a realizar en el mundo real, ¿no? El derecho penal, estimados estudiantes, puede estar interesado para generar los efectos jurídicos, concretamente la pena, o también para ayudarnos a establecer cuándo no habría un delito como tal, va a tener en cuenta la acción final, pero también los medios para conseguirlos, ¿no? Y los efectos concomitantes, es decir, que no siempre va a ser la acción la que pueda constituir el delito, sino también muchas veces los medios, ¿no? La finalidad de una persona, por ejemplo, que va a asaltar un banco puede ser enriquecerse, pero esa finalidad no es la que se está, la que se está sancionando en aquel delito, ¿no? En un delito de robo o de robo agravado concretamente. Pero sí va a ser el medio que él ha utilizado, ¿no? Y así entonces es muy amplio esto de la acción. Nosotros simplemente estamos haciendo recuerdo a todos estos aspectos que ustedes ya han estudiado en la materia de Derecho Penal 1. Nosotros estamos recordando, ¿no? Estamos viéndolo de manera no exhaustiva, porque esto ya lo han visto en una materia destinada específicamente al estudio de la teoría del delito, ¿no? Considerando, bueno, el derecho penal entonces puede estar interesado, como habíamos dicho, en la acción final o también en los medios. Y considerando que el derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias, no hay acción en los siguientes casos, ¿no? Como habíamos dicho, en la teoría del delito se encarga del estudio de elementos positivos, pero también negativos, ¿no? Entonces, también hay un elemento negativo de la acción que va a ser la falta de acción o la inexistencia de acción. Y la inexistencia de acción, es decir, no va a haber acción y no va a haber delito cuando hay fuerza irresistible, ¿no? Cuando una condición de fuerza proveniente del exterior actúa materialmente sobre el agente, ¿no? Cuando una fuerza externa va a determinar su conducta, y esto hay que probarlo, claro está. Movimientos reflejos. Los movimientos reflejos, tal cual ustedes ya han estudiado anteriormente, tampoco están controlados por la voluntad, por lo cual no va a haber una acción que forme parte de un delito cuando se trate de estos, ¿no? También hablamos de estados de inconsciencia, como el sonambulismo, la embriaguez letárgica, casos en los cuales una persona no llegaría a ser responsable penalmente. El delito, además de la acción, o sea, la teoría de la acción además va a estudiar ciertas actitudes omisivas, ¿no? El delito también puede darse, como ustedes saben, por omisión, y la omisión puede ser pura o propia, y en los casos en que el tipo penal específicamente castiga un deber de obrar, la infracción de un deber de obrar, ¿no? Como la denegación de auxilio, esto que vamos a ir estudiando, ¿no? La denegación de auxilio que se debería dar en ciertas circunstancias. Tenemos además la denominada omisión impropia o de comisión por omisión. Hay ciertos delitos que podrían llegar a materializarse o podrían llegar a tener una sanción por omisión sin que específicamente el tipo penal establezca que el delito se pueda cometer por omisión, ¿no? Esta es la denominada omisión impropia,
no está previsto específicamente en el tipo penal, ¿no? Por ejemplo, una madre que deja morir de hambre a su hijo, ¿no? Podría ser un ejemplo. En este caso no está específicamente previsto en el Código Penal como un tipo, pero sí podría encuadrarse dentro de uno de los tipos penales establecidos en nuestro Código Penal, uno de los que vamos a ir estudiando de a poco, ¿no? Siempre hay que ir con calma en esto. Además de la teoría de la acción, como hemos visto, la teoría del delito estudia la tipicidad, ¿no? Es el segundo elemento esencial sin el cual no existiría el delito. Y este es el elemento que nosotros vamos a estudiar en la asignatura de Derecho Penal 2. Al menos vamos a estudiar el tipo penal, ¿no? El tipo penal que está relacionado con la tipicidad. Tipicidad, estimados estudiantes, es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal, ¿no? La ley penal, como ustedes saben, realiza descripciones de conductas que terminan siendo antijurídicas o que podrían llegar a ser antijurídicas y, y conductas que en realidad son muy graves, ¿no? Conductas que son consideradas como un grave atentado contra bienes jurídicos. Entonces, cuando la conducta que se da en el mundo real se adecua a este tipo penal, hablamos de la tipicidad, ¿no? Vamos a ver en un momento más esa diferencia concretamente. Por el principio de legalidad, solo los hechos tipificados en la ley como delitos pueden ser condenados como tales, ¿no? Si un hecho no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, por más grave que sea o por más daño que haya podido generar, no tendrá como consecuencia la correspondiente sanción en la correspondiente responsabilidad penal, ¿no? Eso es un aspecto sumamente importante. Este es un límite, como ustedes saben, al jus puniendi del Estado, para que, bueno, se contenga también ese poder que tiene, ¿no? Entonces, el legislador va a seleccionar las conductas más intolerables, las más lesivas y las va a codificar, ¿no? Las va a codificar, las va a tipificar, que es el término exacto, y bueno, estas conductas van a ser las únicas que van a poder ser consideradas como delitos, ¿no? Y ustedes saben que esto va a estar regido bajo los principios de taxatividad, el principio de reserva de ley, es decir, que los tipos penales solo pueden estar establecidos por la ley, ¿no ve? Sería absurdo que se constituya un delito, por ejemplo, por decreto supremo o por un acto administrativo o incluso por una sentencia, ¿no? Es decir, el juez no puede tipificar un delito, el presidente no puede tipificar un delito. Entonces, es únicamente el órgano legislativo el que está facultado a hacerlo. Se requiere de una imagen conceptual, entonces, ¿no? Una imagen conceptual, es decir, un modelo, una descripción que sea lo suficientemente abstracta para que pueda englobar varios comportamientos con características comunes y que sean, claro está, intolerables y lesivos. Es así que nosotros encontramos la figura del tipo penal, ¿no? ¿Y qué es el tipo? Concretamente, es una descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de la norma penal, ¿no? Ustedes, como saben, la norma penal tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En el supuesto de hecho, el legislador va a establecer cuáles son aquellas normas que están prohibidas. Y esa descripción es el tipo penal. Y nosotros vamos a estudiar diferentes tipos penales en esta asignatura denominada Derecho Penal 2, parte especial. El tipo no es lo mismo que la tipicidad, ¿no? La tipicidad va a ser aquella cualidad o denominativo que se da a un comportamiento que ya es subsumible en una norma penal. Hay tipicidad cuando el comportamiento puede adecuarse a lo establecido por el tipo penal, ¿no? El tipo entonces es una abstracción y la tipicidad es esa cualidad que tiene la conducta que puede adecuarse a ese tipo penal. Son dos conceptos diferentes. ¿Cuáles son las funciones del tipo? ¿Por qué es importante que nosotros vayamos estudiando esto, ¿no? Y sepamos analizar el tipo?
Nosotros sabemos, bueno, como les dije ayer, la intención no es que ustedes aprendan de memoria los tipos penales y sepan, ¿no? Yo no les voy a decir, por ejemplo, a ver, díganme cuál es la pena para el delito de estafa. No, no tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que saber es analizar los tipos penales, ¿no? Analizar cuáles son los elementos estructurales del tipo penal y además, obviamente, ya van a poder identificar otros elementos, como los elementos descriptivos y normativos que ustedes ya han estudiado en Derecho Penal 1, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las funciones? En primer lugar, el tipo penal, estimados estudiantes, tiene una función seleccionadora de los comportamientos penalmente relevantes. No todos los comportamientos que se vayan a suscitar en una sociedad pueden ser considerados delitos. Entonces, el tipo penal nos va a ayudar a seleccionar cuáles pueden llegar a ser considerados un delito, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto sumamente trascendente a tomar en consideración. Y eso es también lo que la gente, eso es también lo que nosotros cuando sean, bueno, ustedes cuando sean profesionales, nosotros como abogados, tenemos que hacer comprender en determinado momento a las personas, ¿no? Hay personas que vienen, por ejemplo, y te dicen, me ha engañado mi esposo y quiero meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, y eso no es posible, porque ese no es un delito como tal, por más grave y dañino que podría llegar a ser el hecho. Entonces hay ciertos límites establecidos. Ahora, claro está que si se subsume en uno de estos tipos, por ejemplo, si ha habido una agresión, eso ya es muy diferente, ¿no? Una agresión psicológica directa que pueda probarse, estos delitos establecidos por la ley de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces hay ciertos, esa es una de las funciones del tipo penal, una función seleccionadora. Tenemos además la función de garantía, ya que solo los comportamientos subsumibles pueden ser sancionados penalmente. No puede sancionarse otras conductas penalmente, solo aquellas que puedan ser subsumibles y que estén contenidas en el tipo. Y esto es una garantía. ¿Por qué? Porque va a limitar también ese poder del Estado. Si es que el derecho penal no limita mediante el tipo abstracto al Estado, el Estado podría castigar cualquier cosa, ¿no? Entonces es sumamente importante también. Hay ahí cierta limitación a ese jus puniendi que ustedes han estudiado. Tenemos además una función motivadora, ¿no? Ya que lo que se buscaría con los tipos penales es que las personas, los ciudadanos, se abstengan de ciertas conductas, de la realización de ciertas conductas, ¿no? La tipicidad, estimados estudiantes, puede implicar un indicio de antijuridicidad. Esa es la denominada función indiciaria del tipo, pero no es un equivalente. ¿A qué vamos con esto? Uno puede adecuar su conducta a un tipo penal. ¿No ve? Uno puede adecuar su conducta al tipo penal de homicidio, por ejemplo. Pero eso no significa que esto ya sea antijurídico. En este caso, habría una antijuridicidad formal, pero no necesariamente podría haber una antijuridicidad material, ya que podría ser que esta persona hubiese generado la muerte de otra en mérito a una legítima defensa, ¿no? Imaginemos aquello. Entonces, el hecho de que una conducta sea típica no necesariamente significa que sea antijurídica, ¿no? Por eso es importante comprender la diferencia entre la tipicidad y la antijuridicidad que vamos a ver en un momento más. Reitero, a nosotros lo que nos importa es esto, este pequeño mapita conceptual en el cual nosotros vamos a ver cuáles son los elementos de la estructura del tipo penal. En la materia de Derecho Penal 2, nosotros lo que vamos a hacer es identificar estos elementos en cada uno de los tipos penales establecidos, ¿no? Nosotros tenemos que ser entonces capaces de comprender cuál es dentro de los elementos de la estructura del tipo penal, nosotros tenemos tres: la conducta típica, los sujetos y el objeto. La conducta típica, estimados estudiantes, tiene una parte objetiva.
La parte objetiva va a ser el aspecto externo de la conducta, ¿no? El que matare, por ejemplo. Eh, aquel que levantare armas contra la patria. El que engañare a otra persona con la intención de generarse para sí un beneficio económico, también para un tercero, ¿no? Entonces hay una parte objetiva que es la acción que debe desempeñar no es agente del daño, el sujeto activo, ¿no? El sujeto activo del delito, que es eh, quien va a realizar el tipo penal. Entonces, la parte objetiva va a estar compuesta por el denominado verbo rector o también llamado verbo nuclear. ¿Ya? Eso lo vamos a ir identificando nosotros en los diferentes tipos penales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al Código Penal en su artículo, a ver, en cualquiera, a ver, vamos viendo, ¿no? Delitos contra jefes de Estado extranjeros, artículo 135. Nos dice, el que atentare directamente y de hecho contra la vida, la seguridad, la libertad, el honor de un jefe de Estado extranjero, que se hallara en territorio boliviano, incurrirá en pena aplicable al hecho con el aumento de una cuarta parte, ¿no? Entonces, acá la conducta que exige es atentar, ¿no? Atentar contra la vida, seguridad, libertad, honor de un jefe de Estado extranjero. Entonces, la parte objetiva va a ser aquella acción que se tiene que ver. Y muchas veces puede requerir una circunstancia complementaria, eso que se llama una conditio sine qua non, ¿no? A ver, vamos viendo. Por ejemplo, en el delito de traición a la patria, ¿no? En el delito de traición que vamos a tratar de revisar el día de hoy, la condición o el elemento necesario para que se constituya ese delito es que se encuentren las personas en un estado de guerra, que el Estado se encuentre en un estado de guerra extranjera, ¿no? Hay una guerra entre estados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar en un momento más. Entonces, ese es el primer elemento del tipo. Hay una acción, la acción típica, el verbo rector, el verbo nuclear también se le llama. Y eso es lo primero que hay que identificar. ¿Por qué? Porque eso va a determinar que nosotros sepamos cuándo la persona está cometiendo el delito, ¿no? El que matare, por ejemplo. Ahí, ¿cuál es la acción típica? Matar, ¿no? Tiene que dar muerte a otra persona, a otro, ¿no? El que matare a otro. Y también hay otras circunstancias, ¿no? Que se van a dar, por ejemplo, en el asesinato. En el asesinato va a requerirte otros requisitos además de esa acción, ¿no? Algunas condiciones con las cuales se va a dar ese delito. Además, dentro de los elementos de la estructura del tipo penal, estimados estudiantes, tenemos una parte subjetiva. Y esto ya lo conocen ustedes muy bien. El tipo penal va a exigir o dolo o culpa, ¿no? Ustedes saben que el dolo va a implicar la comisión del delito de manera consciente, ¿no? Dolo directo, dolo eventual, estos conceptos que ustedes ya los conocen muy bien. Y la parte subjetiva también está compuesta por la culpa, la imprudencia, aquella puesta en riesgo innecesaria que se puede dar del bien jurídicamente tutelado, pero ustedes saben que para que un delito sea culposo, esto tiene que estar específicamente previsto en el tipo penal, ¿no? Si es que el tipo penal no establece, por ejemplo, el tipo penal de homicidio culposo, así, si no establece la palabra culposo, el tipo penal siempre va a ser doloso. Entonces, esos son los dos elementos de la conducta típica, ¿no? El elemento objetivo y el elemento subjetivo. Además, tenemos dentro de los elementos de la estructura del tipo penal a los sujetos. Tenemos que identificar a los sujetos que se van a encontrar en cada tipo penal, ¿no? El sujeto activo va a ser el que realiza el tipo. Va a ser el que va a cometer el delito, digamos, en el caso concreto, ¿no? Puede ser determinado, por ejemplo, el que matare, ahí no te dice la persona específica, ¿no? O puede ser determinado, por ejemplo, el funcionario público o el boliviano, en el caso de traición, es decir, el delito te exige ciertas cualidades específicas para el agente
para el sujeto activo, ¿no? O puede ser también indeterminado. Muchas veces, en la mayoría de delitos, ustedes van a ver que el delito no exige, perdón, una calidad especial del agente del daño. El sujeto pasivo va a ser el titular del bien jurídicamente tutelado, ¿no? El bien que ha sido atacado por el sujeto activo. Y este también puede ser determinado o indeterminado. En ciertas situaciones, ustedes van a poder ver, por ejemplo, que se exige cierta edad del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir analizando cuando veamos cada uno de los tipos penales. Y también tenemos entre los sujetos al Estado. El Estado va a reaccionar con una pena y nosotros vamos a identificar entonces en el tipo penal cuál es la pena. Y eso es muy simple, ¿no? En el delito de traición a la patria, 30 años sin derecho a indulto. En el delito de estafa, hasta 5 años, ¿no? Entonces, se va a identificar eso en el tipo penal. Tenemos también el objeto. Y el objeto puede ser un objeto material, que va a ser la persona o cosa sobre la que recae la acción, ¿no? Es decir, el sujeto activo del delito va a atentar contra algo específico. En los delitos contra la propiedad puede ser un automóvil, por ejemplo, en un robo de vehículo. En un delito de lesiones, obviamente el objeto material va a ser la persona, ¿no? En los delitos contra la seguridad del Estado va a ser el Estado, el objeto contra el que se atenta, ¿no? Y el objeto jurídico, el objeto material es el que va a tener materialidad como tal, ¿no? Entonces, en el objeto jurídico nosotros vamos a referirnos ya al bien jurídico protegido por la ley. Y esto es facilito identificarlo. El objeto jurídico, estimados estudiantes, ustedes lo van a encontrar en cada uno de los denominados, en los títulos, ¿no? En los títulos y capítulos de nuestro Código Penal, ¿no? En los títulos y capítulos de nuestro Código Penal nosotros vamos a encontrar cuál es el bien que se está protegiendo. Por ejemplo, si nos vamos antes del artículo 109, tenemos los delitos contra la seguridad del Estado. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado ahí? La seguridad del Estado, ¿no? Si nosotros nos vamos más abajo, vemos los delitos contra el honor. ¿Qué es lo que se protege? El honor. Esto que nosotros ya hemos estudiado en personas, ¿no? Y así podemos ir encontrando varios bienes jurídicos que se van a proteger por los delitos, ¿no? Por ejemplo, los delitos contra la función judicial. El bien jurídico protegido ahí es la función judicial. Esto a partir del artículo 166. Entonces, la estructura de nuestro código va a ser la que nos permite identificar cuáles son los bienes jurídicos o el objeto jurídico también denominado que se va a proteger. Este esquema, estimados estudiantes, es el esquema básico que vamos a usar en nuestra asignatura para realizar la descomposición del tipo penal, de cada uno de los que nosotros vayamos estudiando. Entonces, hasta el momento ya hemos visto la acción, hemos visto la tipicidad y vamos ya concluyendo con esta clase que busca recordarles, ¿no? Recordarles estos conceptos que ya han estudiado ustedes. ¿Qué es la antijuridicidad? ¿Por qué es importante? El derecho penal, estimados estudiantes, no crea la antijuridicidad, sino que va a seleccionar ciertos hechos antijurídicos con ayuda también de la tipicidad, claro está. Y una parte de los comportamientos que constituyan ataques muy graves los va a conminar con una pena, ¿no? La antijuridicidad es un predicado de la acción, una cualidad de la acción, un desvalor que se va a dar a la acción. Es el atributo con el que se califica una acción para denotar que es contraria al ordenamiento jurídico. Y lo que les decía hace un instante, ¿no? Cuando hacíamos algunas aclaraciones, la antijuridicidad puede ser formal o material. O bueno, formal y material, mejor dicho. Va a ser formal cuando simplemente se contradice lo que dice el ordenamiento jurídico con la acción realizada. En ese caso, entonces ahí está antijuridicidad formal. Atentar contra lo que dice la norma. Así de simple.
Pero también la antijuridicidad puede ser material, y la antijuridicidad material implica la ofensa del bien jurídico que la norma quiere proteger. En esta parte, al menos en el análisis de la antijuridicidad formal, se va a dar aquella ponderación de los bienes tutelados, ¿no? Y es en esta parte que estudiamos el elemento negativo de la antijuridicidad, ¿no? Que van a ser las causas de justificación. Esto que nos decía en el chat Jorge, que nos decía Franz igual hace un momento, que es la legítima defensa, que va a implicar la defensa de un bien propio o de un tercero, también puede ser el bien, ante la agresión actual e ilegítima, siempre y cuando la víctima no la provoque, no provoque esta agresión, y siempre y cuando exista racionalidad en el medio empleado para repeler la agresión, ¿no? Por ejemplo, no va a haber legítima defensa si alguien te golpea y tú vas al día siguiente a golpearlo, ¿no? Es un nuevo hecho que va a ser delictivo. Eso no es legítima defensa. A eso se refiere el carácter de actualidad de la legítima defensa. Debe defenderse el bien jurídico tutelado en el instante, ¿no? La víctima no debe provocar y tiene que usar racionalidad de los medios, ¿no? Si uno utiliza un golpe, por ejemplo, ante una agresión con un arma, claro que habría cierta racionalidad ahí, ¿no? Porque no es que habría algo excesivo, ¿no? O por ejemplo, a ver, en un caso de hurto, por ejemplo, si es que alguien se lleva algo del piso y uno saca un arma directamente y dispara a la otra persona, ahí no habría racionalidad como tal, ¿no? Es una cuestión valorativa sumamente importante a considerarse. Tenemos también dentro de las causas de justificación el estado de necesidad, que va a implicar el daño a un bien jurídico para evitar un mal mayor y se tiene que demostrar que no hubo otra opción, ¿no? Otra opción. Hay el típico ejemplo de alguien que roba comida para no matar de hambre a su hijo, ¿no? La madre que roba comida para no matar de hambre a su hijo. O, por ejemplo, ¿no? Una persona que toma un automóvil de la calle para salvar la vida de otra. Si se dan cuenta, en ese caso habría un hurto probablemente o hasta un robo podría haber de la persona, pero o sea, podría haber tipicidad, pero no es antijurídico, ya que se está buscando proteger un mal mayor, ¿no? Es muy interesante ese ejemplo. Analicemos entonces finalmente la culpabilidad. Como hemos visto entonces, este esquema es el que rige en la teoría del delito. Tenemos la teoría de la acción, es necesario que haya acción, hay ciertos casos en los cuales no hay acción, como la fuerza irresistible, movimientos reflejos, estados de inconsciencia. Tenemos la tipicidad, cuyo elemento negativo va a ser la atipicidad, es decir, que la conducta no se pueda encuadrar o no se adecue a lo previsto por el tipo penal, ¿no? Tenemos la antijuridicidad, que va a implicar justamente que puede ser formal o material, que va a ser el hecho de contrariar el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero también hay un análisis de los bienes jurídicos que en su elemento negativo implica las causas de justificación, como la legítima defensa, estado de necesidad. Finalmente tenemos la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, estimados estudiantes, se basa en que el autor de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos, ¿no? Entonces, la culpabilidad requiere que se cumplan con esas condiciones mínimas de carácter psíquico y físico. Implica también que se conozca la antijuridicidad del hecho. Obviamente hay un elemento negativo en esto, ¿no? También. La antijuridicidad, entonces, se refiere al conjunto de esas facultades, la culpabilidad, perdón, y el conjunto de esas facultades mínimas que se requieren para considerar a alguien culpable por haber cometido un acto típico y antijurídico es denominado imputabilidad, ¿no? Cuando uno llega a tener aquella idoneidad para poder hacerse responsable por los hechos, es imputable. Lo contrario es la inimputabilidad, ¿no?
Entonces, dentro de los elementos negativos de la culpabilidad está la inimputabilidad, que se puede dar en los siguientes casos. En primer lugar, por la perturbación mental absoluta, cuando el sujeto activo no tiene desarrollados los elementos cognitivo y volitivo, por ejemplo, el caso de un psicótico, ¿no? En estos casos se puede llegar a aplicar medidas de seguridad, esto que ustedes han estudiado al revisar también la teoría de la pena. También la inimputabilidad se va a dar en caso de niñas, niños, adolescentes, ameritando la situación de sometimiento a una justicia especial. El elemento negativo de la culpabilidad también lo podemos encontrar en el desconocimiento de la antijuridicidad y en el desconocimiento del tipo, ¿no? Dentro de estos elementos ustedes han estudiado ya en Derecho Penal 1 el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo que va a implicar el desconocimiento o error sobre la existencia de algunos de los elementos del tipo, ¿no? Repercute entonces en la tipicidad, ya que eso va a excluir el dolo. Una persona cree que está obrando conforme a lo permitido. Sin embargo, existe error en aquello, ¿no? El error de prohibición se va a referir a la antijuridicidad. Existe no solo cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera cree que el hecho es ilícito, ¿no? Esto ustedes lo han estudiado, seguro han hecho análisis de casos, inclusive, sobre los errores de tipo y de prohibición. Eso es lo que ustedes, estimados estudiantes, ya tienen bien desarrollado en sus conocimientos tras haber desarrollado la asignatura de Derecho Penal 1. Nosotros hemos visto el tema para que nosotros nos ubiquemos qué es lo que estamos estudiando. Y nosotros lo que vamos a estudiar en Derecho Penal 2 es la tipicidad, ¿no? El tipo penal, mejor dicho, para poder en su momento identificar la tipicidad, ¿no? Y es de esta manera que nosotros tenemos que identificar todos estos elementos. Entonces, ya habiendo realizado estas precisiones previas, podemos ingresar a nuestra materia que es Derecho Penal 2 y estudiar los delitos en particular. Comencemos entonces con el desarrollo, con el análisis de los delitos en particular, ¿no? Habiendo comprendido cuáles son los elementos del tipo penal, los elementos de la estructura, porque hay otros elementos también que les recomiendo que puedan revisarlo en el texto de Santiago Mirpuch, que es el elemento normativo y el elemento descriptivo del tipo, ¿no? Para que ustedes puedan identificarlos de mejor manera. Empezamos entonces con los delitos contra la seguridad exterior del Estado. Los códigos modernos, estimados estudiantes, los códigos contemporáneos, diríamos, siempre empiezan el desarrollo de los tipos penales con los tipos penales que van a proteger la vida, ¿no? Porque terminaría siendo el bien jurídicamente tutelado más importante. Sin embargo, nuestro código sigue una tendencia antigua en la cual es más importante todavía el Estado, digámoslo así, ¿no? Y esto al menos se daba en las situaciones de dictadura en Latinoamérica, ¿no? Ustedes saben, posteriormente a las situaciones de dictadura de Latinoamérica, etcétera, ha quedado este vestigio, ha quedado esta huella en nuestro Código Penal, y es por eso que empezamos estudiando los delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Y la seguridad del Estado puede dividirse en seguridad exterior del Estado y la seguridad interior del Estado. Pero analicemos, ¿qué es lo que buscan estos delitos contra la seguridad exterior del Estado? Estos van a proteger la existencia misma del Estado, la integridad y dignidad nacionales. Sus sanciones son sumamente rígidas, sumamente estrictas, ¿no? Tienden a sancionar conductas que buscan perturbar o quebrantar la paz con otros estados. Eso vamos a ir estudiando a medida que nosotros vayamos realizando la descomposición de cada uno de los tipos penales. Entre los delitos contra la seguridad del Estado, nosotros podemos ver una división
que la encontramos claramente establecida en nuestro Código Penal boliviano, cuando vemos los delitos contra la seguridad exterior del Estado, a partir del artículo 109, y también tenemos los delitos contra la seguridad interior del Estado, ¿no? Que nosotros los podemos encontrar, delitos contra la seguridad exterior, como habíamos dicho, y los delitos contra la seguridad interior que se encuentran a partir del artículo 121 de nuestro Código Penal. Los delitos contra la seguridad exterior del Estado van a ser aquellos que atacan a la nación, que atacan a la patria, que atacan a esa unidad moral que nos llega incluso a identificar, ¿no? A esa Bolivia, en este caso. Los delitos contra la seguridad interior del Estado, por otro lado, van a lesionar la organización del Estado, su organización política. Eso que ustedes han ido estudiando en derecho constitucional, ¿no? Entonces, una es de carácter más valorativo, diríamoslo así, y la otra es de carácter más estructural, ¿no? Lo que se ataca es diferente. Las características de los delitos contra la seguridad exterior del Estado son las siguientes. Van a atacar al Estado como patria, ¿no? Como ese sentir colectivo, diríamoslo así, inclusive podríamos manifestarlo. Tienen penalizaciones sumamente duras, ¿no? Anteriormente, en nuestro anterior Código Penal, tenían la pena capital. Hoy en día tenemos la pena máxima, es decir, los 30 años sin derecho a indulto. Algunos consideran que estos se podrían llamar delitos políticos, pero esto no ha tenido mucha fuerza, ya que se trataría de delitos que en realidad son muy bajos, ¿no? Que no buscarían necesariamente destruir la nación por cuestiones altruistas. Entonces, no, los delitos políticos usualmente podrían darse por razones altruistas, ¿no? Pero en este caso no. Se encuentran tipificados, como habíamos dicho, a partir del artículo 109 al 120 de nuestro Código Penal. Y el día de hoy vamos a terminar nuestra clase con el análisis del primer tipo penal de estos delitos que van a proteger la seguridad exterior del Estado, ¿no? El primer delito es el delito de traición. Traición viene del latín traditio o tradere, que significa entregar. Y la patria, bueno, ustedes ya entienden al menos desde su ser qué es la patria, ¿no? Es una significación moral de unidad nacional. Permite que nosotros nos mantengamos unidos, ¿no? Como sociedad dentro del Estado. Tradicionalmente integrada, a la que la persona debe incluso su carácter, ¿no? Es por eso que cuando nosotros vemos incluso los elementos que forman parte de la identidad, veíamos que la nacionalidad es uno de ellos, ¿no? Este delito es denominado también de lesa patria y es uno de los más viejos conocidos. Incluso se encontraba previsto en el derecho romano, ¿no? Y su pena era tan dura, estimados estudiantes, que incluso los hijos tenían que pagar la pena, ¿no? De quien habría cometido este tipo de delitos de traición. Anteriormente la sanción era la pena de muerte, como habíamos manifestado hace un momento, ¿no? En lo que respecta a estos delitos contra la seguridad exterior. Aplicada mediante fusilamiento. Pero la reforma constitucional de 1961 va a abolir esa pena de muerte y se aplica la pena de 30 años sin derecho a indulto. Y ahora esto es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra materia, la descomposición del tipo, ¿ya? Tenemos nuestro artículo 109 del Código Penal, que es el delito de traición. Ustedes ya saben, seguro han visto en derecho constitucional, que este delito es tan importante, que incluso es definido por la Constitución, ¿no? Este delito se ha ampliado en el artículo 124 de nuestra Constitución Política del Estado. El Código Penal, estimados estudiantes, nos establece lo siguiente. El boliviano que tomare armas
contra la patria, se uniere a sus enemigos, les prestare ayuda o de cualquier otro modo se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, sufrirá la pena de muerte. Eso es lo que decía anteriormente, ¿no? Sin embargo, hoy en día es la pena de 30 años sin derecho a indulto, cuando aquí lo vemos en el numeral 7, ¿no? Lo primero que tenemos que distinguir, ¿se acuerdan, no? De este esquema que hemos revisado hace un momento. La parte objetiva. La parte objetiva la vamos a distinguir mediante la identificación del verbo nuclear. ¿Qué verbos encontramos acá? ¿Qué acciones tiene que desempeñar el sujeto activo para cometer este delito? Y aquí tenemos las siguientes, ¿no? Tomar armas, en primer lugar. Tiene que tomar armas contra la patria. Es decir, generar una situación bélica. No generar una situación bélica. Es decir, unirse a filas enemigas y tomar las armas contra nuestra patria. ¿Dice, no? Unirse a los enemigos también, de cualquier forma, ¿no? Es una interpretación amplia que se puede dar a este tipo penal. Unirse tenemos entonces. Prestar ayuda también a los enemigos. O de cualquier otra forma, hallarse en complicidad. Esas son las acciones, ¿no? Tomar armas, unirse al enemigo, prestar ayuda al enemigo o hallarse en complicidad con el enemigo. Como les había manifestado yo hace un momento cuando veíamos esta estructura del tipo, algunas veces algunos delitos requieren circunstancias complementarias o también denominadas conditio sine qua non, condiciones que necesariamente tienen que concurrir para que el delito exista, ¿no? Y nosotros encontramos una circunstancia complementaria en este artículo de traición a la patria, de traición, ¿no? Traición a la patria es en la Constitución. Y es el siguiente, ¿no? Tiene que unirse, prestar ayuda o hallarse en complicidad con ¿quiénes? Con los enemigos, ¿no? No con amigos, o sea, o podría ser con otras personas, no, con enemigos. Esa es una circunstancia complementaria. Y otra circunstancia complementaria o conditio sine qua non es que se encuentren, o sea, que la situación en la cual se comete este delito se realice en un estado de guerra extranjera, ¿no? Entonces, si una persona comete, por ejemplo, toma armas contra nuestra patria, pero no en un estado de guerra, o si se une a un estado que era enemigo hace tiempo, ¿no? En una guerra pasada, no estará cometiendo el delito de traición a la patria porque se requiere esta conditio sine qua non, esta circunstancia complementaria del estado de guerra extranjera, ¿no ve? Entonces ya vamos nosotros mediante la identificación de estos elementos, descomponiendo el tipo penal. Y este es el ejercicio que ustedes van a realizar a partir de hoy respecto a todos los delitos que vamos a ir analizando. ¿Ya? Además, tenemos un elemento subjetivo. Ustedes saben que si no se establece la culpa, este delito es doloso. ¿No? Porque se va a hacer con plena intención el tomar armas, el unirse al enemigo, el prestarle ayuda, etc. El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Como nosotros habíamos dicho, es aquel que va a adecuar su conducta al tipo, ¿no? Es aquel que va a desarrollar esa conducta que está establecida en el tipo penal. Y en este caso es un sujeto activo determinado. Puede ser determinado o indeterminado, hemos dicho, ¿no? En el delito de asesinato, en el delito de homicidio, podemos ver el qué, o en el delito de estafa, ¿no? El qué. Y no te exige una circunstancia específica para cometer el delito. Pero en este caso nos dice el boliviano que tomare armas. Es decir, que el sujeto activo de este delito tiene que ser necesariamente boliviano, ¿no? Para cometer el delito de traición, entonces el sujeto activo, el agente del daño, tiene que ser boliviano. ¿Y qué pasa si un extranjero lo hace entonces? Ya no será delito de traición. Podrá tal vez ser el delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, podrá ser tal vez el delito de
a ver, ¿qué podemos decir? Espionaje, etcétera, ¿no? Delitos que vamos a ir estudiando en un momento más, o mejor dicho, ya en la siguiente clase, ya que el tiempo nos va pisando. Entonces, el sujeto activo es determinado. El sujeto pasivo es la patria, es Bolivia, concretamente es el Estado, ¿no? El sujeto pasivo, el que va a ser la víctima, digámoslo así, es el que a quien se le va a dañar ese bien jurídicamente tutelado, ese bien jurídico, ¿no? Que es la seguridad que hemos visto. El objeto material, es decir, ¿qué es lo que se va a atacar? Habría que ver la situación concreta. Va a ser la patria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ataca a la patria? Y el bien jurídico, como les había dicho, se encuentra en los títulos del Código Penal, ¿no? Si siempre van a estar con su código viendo aquello. Entonces, en el código ustedes van a ver en el título delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado? La seguridad del Estado. La sanción, finalmente, que obviamente ustedes dirán, pero no estaba acá la sanción en este esquema. Está, miren, en los sujetos tenemos al Estado que reacciona con una pena, ¿no? Entonces encontramos todos estos elementos estructurales en los tipos penales. Y encontramos entonces que la sanción va a ser de 30 años sin derecho a indulto. Para terminar, estimados estudiantes, nuestra clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es descomponer el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, que ha ampliado este entendimiento, ¿no? Ha ampliado este entendimiento. Es decir, el delito de traición se mantiene, pero ha ampliado a ciertas circunstancias el tipo penal de traición a la patria. En nuestra próxima clase ya vamos a ir desarrollando el resto de tipos penales y además les recomiendo revisar nuestra plataforma porque ustedes tienen como tarea grupal la descomposición de los tipos penales, ¿no? Está específicamente la instrucción hasta qué artículo corresponde que nosotros desarrollemos en este hito. Hasta acá entonces nuestro desarrollo de clase del día de hoy. Espero que haya sido, les haya, bueno, hayan aprendido algunos aspectos, que les haya parecido interesante, que deseen que continuemos aprendiendo mucho más sobre estas temáticas. Muchas gracias y hasta aquí la grabación del día de hoy.